Bien, pues hoy vamos a ver un tema que espero que les abra los ojos y que realmente los llene de expectación por lo que Dios va a hacer los próximos años. Esto es muy importante que lo entendamos. El tema tiene que ver con el cautiverio del pueblo de Israel, el cautiverio del pueblo de Israel que fue llevado a Babilonia. Y vamos a ver algunos aspectos que son importantes que los entendamos y que los llevemos a la práctica, ¿verdad? Muy, muy importante. Así es de que vamos a comenzar por entender que Babilonia tiene una relación muy estrecha con Babel. Babel fue una ciudad creada por el hombre en el libro de Génesis, y Babilonia aparece más detalladamente en el libro de Daniel. Y en ambos casos, tanto uno como otro, nos habla de cómo el hombre ha decidido negar la existencia de Dios y ha decidido hacer a un lado al creador del universo para poder formar sus propias creencias y sus propias deidades. Acompáñenme a Génesis capítulo 11 para poder ver esto. Génesis 11 dice aquí en el versículo, bueno, todos nos habla de que los hombres de aquel entonces quisieron poder formar un mundo donde no fueran esparcidos. ¿Quién los iba a esparcir? Pues obviamente que Dios. Tenían miedo de que por su forma, su pecado, sus costumbres fueran esparcidos. Y entonces ellos deciden hacer su propia cultura y su propia religión. De tal manera que versículo 3, dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, y les sirva el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos. Es decir, inventaron con sus habilidades humanas un material para poder hacer una torre muy grande. No fue ordenada por Dios, fue ordenada por el hombre. Dice aquí: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estos dos versículos te hablan de una forma de vivir alejados de Dios. Y te habla de una forma de vivir donde ellos consideran que lo mejor que pueden hacer es crear su propia estructura. Y entonces comienzan a hacer la obra de esta torre gigantesca, pero con sus propias formas y su propia estructura. Esto nos habla de un principio donde no consultan con Dios. En aquel entonces, pues realmente Dios hablaba a través de los profetas o a través de los patriarcas, pero ellos no consultan con Dios. Y entonces ellos deciden hacer su propia sociedad. Y cuando estamos hablando de hacer una propia sociedad, estamos hablando de que el hombre empieza a formar una torre cada vez más alta, más alta, más alta, más alta, y se sienten muy orgullosos de lo que ellos han formado. Y se sienten muy satisfechos con lo que ellos están edificando. De tal manera que la Escritura nos dice en el versículo 5, descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno. O sea,
Cuando te dice que el pueblo es uno, te está hablando de que entre todos se ponían de acuerdo y todos llegaron a la conclusión: si vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, un tipo de democracia. Y dice aquí: y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra. Tienen una sola lengua y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir de lo que ahora han pensado hacer. Nada les hará desistir. Ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto es muy fuerte. Para que, si yo tengo una forma de pensar, yo tengo una idea, yo creo que las cosas deben de ser de esta manera, el otro diga: no, tú estás equivocado, yo creo que si lo hacemos de esta forma va a ser mejor. Y aunque la Escritura está hablando de idiomas distintos, nos deja ver que no se entendía. Es decir, esta torre ya dejó de ser construida por una razón: porque los hombres no se entendieron entre sí. Escuchen, los hombres no pudieron entenderse entre sí. Tal vez llegaba uno y dice: bueno, yo sé cómo lo voy a construir, déjenme dirigir esto y yo lo voy a hacer. Y el otro también dijo: bueno, yo creo que yo también lo puedo hacer. Y Dios, con su infinita poder, decide que el hombre no tenga un entendimiento entre los hombres para llegar a un acuerdo. ¿Cuál era la razón de esto? Para que se acercaran a Dios, para que a partir de la presencia de Dios pudieran edificar y pudieran ser bendecidos. Y a través de los años podemos ver en diferentes culturas que reinos vienen, reinos van, pero no le han dado la victoria y la gloria a Dios. Vemos pocas culturas donde escogen a un pastor o sacerdote o representante de la palabra de Dios para que antes de cualquier cosa pudieran hablar y darle la gloria a Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces es muy importante que entendamos que todo parte de la bendición de Dios. ¿Cuántos saben eso? Cuando bendecimos a Dios y le damos honor a su nombre, las cosas pueden cambiar. Dale un aplauso al Rey de Reyes. La palabra Babel nos está mencionando que se refiere a una ciudad solitaria, asolada. Y tenemos que entender que esto tiene que ver con Babilonia más adelante. Una vez que entendemos tres aspectos de Babel: una sociedad sin Dios; número dos, una sociedad comandada por la unión o el acuerdo de un grupo de sus ciudadanos; y número tres, una ciudad que nunca pudo terminarse porque Dios no lo permitió. Ahora, Babel es la continuidad de Babilonia, por eso ambas tienen casi el mismo nombre. Babilonia es una ciudad de las más importantes de la época de Daniel. Babilonia era una ciudad hermosa, con características únicas. Tenía muros muy altos, lo que le llaman jardines colgantes, y cuando la gente llegaba ahí se quedaba muy impactada de las alturas de los muros, de la belleza, donde la gente podía hacer negocios, un lugar donde la política fue desarrollada
en una forma mucho más fuerte que las demás, y una ciudad donde los que vivieron ahí, como es el rey Ciro y el anterior a él, lograron hacer de esa ciudad un primer imperio. Había un imperio enorme. Y Daniel estuvo, el profeta, en este tiempo, y nos habla de la revelación que él tuvo de diversos sueños que le dio a los reyes para que ellos reaccionaran y cambiaran su manera de vivir. Sin embargo, esto no fue así. Y la Escritura nos dice que el pueblo de Israel se divide primero en dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Israel, muchos años atrás, siglos y siglos atrás. Y se pelearon primero entre ellos, luego se reconciliaban. Y lo mismo, Dios hablando a través de los profetas para que ellos primero buscaran a Dios y después buscaran su forma, sus métodos con la guianza del Espíritu, con la guianza de Dios. Sin embargo, no hacen caso. Y llegamos a un punto donde las dos son destruidas, divididas, aniquiladas. Y Judá fue en el tiempo de Babel, que fue totalmente destruido en una guerra. Y entonces, imagínate toda una sociedad, porque entonces podemos ver que Israel era una sociedad próspera. Era un pueblo que, si no era la primera potencia de aquel entonces, era de las ciudades más importantes de aquel entonces. Y la Escritura nos dice que en esta derrota y en esta catástrofe donde entra Israel, evidentemente es por la falta de búsqueda por las cosas de Dios. Si me acompañan a Daniel capítulo 1, ahí podemos ver algunos aspectos que son muy importantes, que no los olvidemos. Y aquí dice la Escritura en Daniel capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Josaim, es el último rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En un versículo te dice de una catástrofe. Y el Señor entregó en sus manos a Josim, rey de Judá. Aquí nos está hablando de la importancia de esto. En el versículo 4 dice que él decide traer de los que están en el cautiverio en Jerusalén y de los que están, digámoslo así, pues entre los escombros de la guerra, los que viven ahí en la actualidad, podríamos decir, los que viven en las tiendas de campaña, a las afueras de donde están las fronteras. ¿Cómo les llaman a ellos? Los que no tienen nada y se tienen que refugiar actualmente en una casa de campaña. ¿Ah? No. Refugiados. Está una serie de refugiados y están todos ahí metidos. Pero escúcheme bien, versículo 4, muy importante. El rey dice: pide que manden muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, de los judíos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provincia y la comida del rey, o sea, ellos podían comer lo mismo que el rey comía, y del vino que él bebía, y que los cría, dice aquí, y los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Versículos 6 y 7 nos habla de que les cambia los nombres. Primero que hace, les cambia los nombres. Estos dos versículos, que parecen muy sencillos, son muy impactantes, porque el rey lo que está haciendo, está tratando de cambiar su cultura. Está tratando de cambiar su cultura, sus creencias. En lugar de que ellos
alaben al Dios de los judíos, ahora alaben las deidades de Babilonia. ¿Me van siguiendo? En lugar de que ellos se comporten con todo lo que ellos son, ahora se comporten con todo lo que ellos disfrutan. Babilonia es el equivalente a un lugar muy próspero, el equivalente a un lugar donde hay mucha cosa hermosa. Podrías decir que llegas a Nueva York y encuentras tiendas enormes y encuentras todo lo que nunca pensaste ni soñaste tener. ¿Ya? Y aquí dice que lo que él dice, a ver, tráiganme gente sabia. ¿Para qué quieres gente sabia? Porque a través de esas personas sabias los iba a cambiar, los iba a influir, y esas mismas personas iban a cambiar y a influir sobre la cultura de todos los que estaban en los campos de concentración, por así llamarlo, de alguna manera. Y entonces cambia el nombre. Ya no se llama Daniel, le pone otro nombre, y a cada uno le pone otro nombre. Les da alimento de la mesa del rey. Proféticamente lo que te está diciendo es que el rey comienza a instruirlos con la doctrina y costumbres y políticas que ellos tienen. Ahora, esto tiene que abrirnos los ojos, porque la Biblia nos enseña a través de las páginas de los Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, que no nos mezclemos. ¿Me van siguiendo? Que no absorbamos la cultura de aquellas personas. Tampoco nos podemos espantar. Debemos darle gracias a Dios que tenemos una identidad bien definida. ¿Podrán darle un aplauso al Rey de Reyes? ¿Cuándo se desvirtúa esta identidad? Cuando nosotros simple y sencillamente decimos, pues no tiene nada de malo, hagamos todo lo que los demás hacen. ¿Me van siguiendo? Y en todo esto vemos que en una ocasión mandaron llamar a estos jóvenes que ya estaban viviendo en palacio para darles de comer, y se dieron cuenta que ellos no comían la comida del rey. Ellos no comían la comida del rey. Así es de que fueron llamados para ser amonestados. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 15. Primero, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba. Estos hombres llegan y le dicen, por favor no nos obligues a comer esto. Te ruego que hagas la prueba con sus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Dice, a ver, espérame. Nosotros no queremos comer esa riqueza, esos platillos, cuando tú llegas a un buffet y tienes de la mejor calidad de comida. Y él dijo, nosotros queremos comer legumbres y queremos comer agua. Ahora, eso te está diciendo algo a ti y a mí. Te está diciendo, cuidado con el alimento que comemos en el nuevo ciclo de Babilonia. Y estamos hablando de un alimento físico, ¿ok? Estamos hablando de un alimento que puede transformar nuestro corazón. Y fíjate cómo aquí dice, el versículo les dice, pruébanos y chéquenos. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Versículo 14, y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, repítanlo conmigo, mejores y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la provisión de la comida del rey. Es decir, te está diciendo, ¿quieres ser realmente exitoso
con tu vida en los tiempos que estás viviendo. Aprende a comer lo que es correcto y aprende a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Porque tú y yo podemos decir, es que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el pueblo de Dios va a tener un rostro más robusto, va a tener una definición más clara, sabiduría, inteligencia, y va a poder lograr lo mejor. Lo que tú no habías pensado que iba a lograr, lo vas a poder lograr en estos tiempos, porque son tiempos para bendecir y proteger al pueblo de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Así es de que aquí tenemos que en medio de Babilonia el pueblo de Israel no se contaminó por vivir en una ciudad pagana. Yo recuerdo una de las veces más impactantes en Jerusalén. Nos llevaron al nacimiento donde tienen un nacimiento de agua, que es la que vierte todo lo que es, porque es un desierto, es lo que vierte todo el río Jordán hasta llegar al río, el Mar Muerto que está del otro lado. Son muchos kilómetros, y ahí hay dos vertientes de agua, dos manantiales, manantial de un lado y al poco lado hay otro manantial. Y para los judíos y para los hebreos y para todos los que vivían en la época de Jesús, esto era importantísimo. Sin embargo, ese lugar era un lugar de adoración. Tenía un edificio muy grande con sus nichos y tenían realmente que caminar hasta llegar allá. Entonces teníamos que, en la época de los romanos, quienes sacrificaban vacas y animales y los metían, arriba los mataban y abajo la sangre les vertía, y eso era una forma de adoración para ellos, y muchas otras deidades. Era un lugar donde llegaba la gente por cientos, y ahí comía lo que podía traer, pero por otro lado había sacerdotes de una cantidad de pues diferentes formas, de ideas, de maneras. Y ahí precisamente Jesús, porque hay una pared muy grande y de este lado está el agua y están todos esos lugares, Jesús va por la parte de arriba caminando, y desde arriba podía ver más o menos unos 30 metros de altura. Y Jesús va caminando por ahí, ve toda esa gente, ve todo lo que están haciendo. Le dice a sus discípulos, siéntense. Ellos se sientan. Y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que Elías, otros dicen que eres hijo de los profetas. Y entonces Pedro se levanta y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces le dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta roca, atención, edificaré mi iglesia. La palabra iglesia se llama congregación. Todos los que quieran creer en Jesucristo y reciban a Cristo como su Señor y Salvador, se van a congregar en un templo. Y sobre esta iglesia, ¿qué está diciendo? Sobre todas estas deidades, sobre todo lo que esta gente está haciendo allá abajo, 15, 20 metros abajo, dice, sobre todo eso, yo edificaré mi iglesia. Y escucha, a ti te daré las puertas, las llaves, para que abras y cierres. Te doy las llaves para que todo aquel que, y no lo dice, esto ya no lo dice, pero lo digo yo, para que con esas llaves mucha gente pueda entrar a la presencia de Dios. Entonces hay dos lugares de adoración, allá abajo y acá arriba.
Los de abajo adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas, por favor. Dáselo con ganas. Es un lugar que a mí me impactó porque yo nunca había visto esa perspectiva. Me hinqué ahí, le lloré al Padre y dije, Señor, es que a ti no se te van los detalles. Tú eres impresionantemente hermoso. Y bueno, regresando a nuestro estudio de Babilonia, una vez que entendemos esto, fíjense, la Escritura nos habla que a pesar de que nosotros estemos en este mundo, nosotros tenemos que tener respeto a las autoridades. Romanos 13:1. Vamos allá. Y ahorita regresamos. Romanos 13:1, ese sería otro punto. Romanos 13:1. Recuerden que los judíos están viviendo bajo la opresión de los romanos. Recuerden que ellos tienen que hacer lo que los romanos les piden que hagan. Inclusive el Señor les dice, si alguien te pide que lleve su capa 1 milla, tú llévala 2. Porque están realmente en una condición de tristeza, ¿verdad? Viviendo en esclavitud. Y versículo 1, Romanos 13:1 dice, Romanos 13:1, someteos toda persona a la autoridad superior, a las autoridades superiores. ¿Qué te está diciendo? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Por qué nos ha ido tan mal en nuestro país? Pudiera decir alguno. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Tú podrás preguntar tus preguntas cuando llegues al cielo, y espero que te tardes mucho en llegar al cielo. Pero la Escritura nos está diciendo que Él pone y Él quita. ¿Me están escuchando? Esta es palabra de Dios. Él pone y Él quita. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tú puedes resistirte con tus palabras, criticar, juzgar, menospreciar, porque nuestro sistema es de diferentes colores. Pero lo que el Señor nos dice, deja de resistirte. Las autoridades son establecidas y tienen un propósito eterno. Tienen un propósito eterno. Tú tienes un propósito eterno en esta tierra. La Biblia dice que tú eres ciudadano del reino de los cielos, ¿sí o no? Levanten la mano todos los que son ciudadanos del reino de los cielos. Y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y que como ciudadanos del reino de los cielos fuimos llamados para conquistar. ¿Cómo? Llevando gente a los pies de Cristo. Nuestra lucha principal es llevar gente a los pies de Cristo. Nuestra lucha principal no es juzgar y criticar las decisiones que bíblicamente están erradas, sino más bien hacer que las personas que no conocen a Cristo le conozcan y cambien su manera de vivir. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Tú y yo tenemos una doble ciudadanía. La ciudadanía del reino de los cielos, ¿cuántos dan un grito de júbilo? Y la ciudadanía en la tierra. Somos mexicanos. ¿Cuántos son mexicanos? Y como mexicanos nos comportamos de la manera correcta. ¿Sí o no? Así es de que debemos entender este principio. No podemos nosotros entristecernos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque yo ya oí esto, yo ya oí aquello, yo ya vi esto, yo ya vi aquello. Olvídate de eso. Tú eres un hijo de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Tú eres un hijo de Dios.
Tú tienes una identidad propia. Dale un aplauso al Rey, porque el que tiene identidad es alguien seguro de saber dónde está parado, quién es y lo que tiene. La identidad te identifica con Cristo. ¿Con quién estás identificado? ¿Con quién estás identificado? Y no es parte de una religión, es parte de una decisión eterna en tu vida. ¿Sí o no? Dale un grito de júbilo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así es de que ahí está. Con esto en mente, tenemos que entender dos principios. Primero, no podemos permitir que nos cambien de alimentación. ¿Me van siguiendo? No podemos permitir que nuestro diario vivir a través de los años nos haga ser personas que se parezcan más a Babilonia. Por eso aquí dice que los probaron 10 días y vieron que su parecer y su rostro era mejor y eran más sabios, más inteligentes, y tú por medio de la fe tienes que entender que tu vida está resguardada y protegida en la bendición del cuerpo de Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Otro punto. Acompáñenme a Daniel 7:79. Daniel capítulo 7. La escritura perdón, no, 79 no hay. Daniel 7. Aquí está el reinado de otro rey que se llama Darío. Y la escritura nos dice que los gobernantes, escuchen, esto es importante que lo asimilen. Gobernantes, sátrapas, y te habla de una serie de personas que están en el gobierno. Ponen una ley. Y esta ley es que nadie adore a otros dioses, más que a los dioses, más que al rey, que nosotros le digamos. Y el que lo haga, lo vamos a meter a prisión. No, a meter con el foso de los leones. ¿Me van siguiendo? Y el rey firma un edicto diciendo que nadie pida a sus dioses ni busque a sus dioses más que al rey y a lo que el rey puso, porque él establece un ídolo muy alto y esta gente lo que quería es que fueran definitivamente con él. Fíjense cómo dice. Dice aquí, capítulo 6, versículo 7, me equivoqué de capítulo 6, versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, aquí está, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgase un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y firme el edicto. ¿Y qué hace Daniel? ¿Y qué hacen los judíos? ¿Qué hace el pueblo de Dios ante esto? Bueno, versículo 9, versículo 10. ¿Ya me van siguiendo? Cuando Daniel supo que el edicto se había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, lo andaban cazando, se dan cuenta que él no hacía caso al edicto,
porque aquí hay un edicto que es mayor, que es hacerle caso a Dios que a los hombres. Y fueron luego ante el rey, bueno, le dijeron esto, ya no vamos a leer lo demás, y lo meten a la fosa de los leones. Ahora el rey quería mucho a Daniel porque le había revelado un sueño, y estaba realmente entre la espada y la pared porque él lo había firmado. Y en una vez va a ver si todavía Daniel ya murió, los leones se lo comieron, y se da cuenta que Daniel está en la fosa de los leones, y entonces ya lo sacan. Este pasaje es un pasaje extraordinario, hermoso, para lo que estamos entrando. Porque escúchame bien, lo que nos está diciendo es que tenemos que redoblar esfuerzos para que no caigamos en la trampa de comer la comida del rey. ¿Me van siguiendo? Que no nos preocupemos porque nosotros somos una sociedad que glorificamos el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Pero que debemos estar muy atentos y debemos meternos ahora más que antes en dos aspectos: en leer las Sagradas Escrituras, porque ese es tu alimento. Ese es cuando dice aquí que ellos comían legumbres. ¿Me va siguiendo? Quiero compararlo. Leer las Sagradas Escrituras, entenderlas, meterte a estudiarlas, es lo primero. Y no dejar de orar. La oración de Daniel era una oración de 3 veces al día: en la mañana, a mediodía y en la noche. Porque miren ustedes, la oración cambia las cosas. La oración hace que tu vida se llene de la presencia de Dios. La oración hace que tú tengas el discernimiento para poder comportarte de una manera distinta al resto de la gente. Y sepas en qué momento hacer cosas que beneficien a una empresa por las normas correctas de la ley, de la justicia, y en qué manera tú puedes bendecir a tu gente, a tu familia, a tus hijos. Es un momento para cuidar a los hijos, porque esta escritura, la primera que leímos, habla que escogieron a jóvenes. ¿Me escuchan? Yo pregunto, ¿cuánto pasa un joven en una universidad diariamente? ¿5 horas? ¿6 horas? ¿Cuántas horas pasa a la semana? ¿Cuántas horas pasas tú enseñándole la Biblia? ¿Cuántas horas pasamos aquí en Viento Recio enseñándole la Biblia? ¿Cuántas horas pasan allá en el pozo enseñándoles la Biblia? O sea, no tiene comparación. Y entonces, un día después de un cambio tan tremendo, necesitamos captar que tenemos que hacer 2 cosas esenciales, básicas, fundamentales, y no podemos echarlas en saco roto, ni tampoco podemos... Número 1, la oración. Repite conmigo: oración. Número 1, oración. Fuerte, que se oiga. Y yo les propongo que nos metamos a la oración de Daniel 3 veces al día. En la mañana, a mediodía, y una manera de poder hacerlo es, todos damos gracias a los alimentos. Prolóngalo un poco más. Trata de que si tienes más tiempo lo hagas. Hay personas que lo hacen y tienen en su reloj una bolita blanca para que les recuerde que tienen que orar a mediodía y orar en la noche. La oración, escúchame por favor, la oración es el arma más poderosa que el pueblo de Dios tiene. ¿Lo crees o no lo crees?
No es suficiente con decir, híjole, a ver cómo nos va. Olvídate de eso. Nos va a ir bien porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que nos va a ir bien porque somos hijos de Dios? Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y algo muy importante es que siempre le demos la gloria a Dios. Así que no importa si vienen los leones a tratar de comerte, porque se acabó el trabajo, porque la economía se vino abajo, por cualquier otra cosa. Nosotros necesitamos mantenernos firmes. Soy hijo de Dios, nacido de nuevo, con una identidad definida. Yo voy a orar 3 veces al día. ¿Cuántos toman ese reto? No los voy a comprometer, pero ¿cuántos van a tratar de tomar ese reto? A ver, si tú vas a tratar de tomar ese reto, pónganse de pie. Pongámonos todos de pie para no avergonzar a nadie. Tal vez tú dices, no, pues yo no, pero bueno, de todos modos pónganse de pie. Ahí donde estamos. Y repiten conmigo, Señor, yo decido honrarte leyendo mi Biblia y orando en tu presencia cada día en Cristo Jesús. Ahora voy a orar por nuestro país. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por nuestro presidente López Obrador, para que tú, Señor, lo guíes y tenga un encuentro contigo en una manera personal. Te pedimos por nuestros diputados y nuestros senadores, para que algunos de ellos levanten el nombre de Dios sin temor, y que algunos de ellos levanten el nombre de Dios sin temor. El Dios verdadero, al Dios que creemos, el Dios que honramos, el Dios el cual fortalecemos, nos fortalece con nuestras oraciones. Señor, ayúdame a entender que son tiempos de guerra y son tiempos de enfrentar esta guerra en una forma espiritual, dándole toda la gloria y la honra al que la merece. Que nuestros hijos estén bien cuidados, estén bien protegidos, estén bien resguardados. Señor, te pedimos que tú los tengas en el hueco de tu mano, que ellos no marchen ni a izquierda ni a derecha, que ellos no sean impactados por una variedad de doctrinas que no tienen nada que ver con Cristo, con tu palabra, con quienes somos, con cómo somos. Señor, dame la sabiduría para orar por mis hijos. Dame la habilidad para orar por aquellos que están dudando, están vacilando. Y te pido, Señor, que no nos espantemos por lo que oigamos y veamos en contra de las Sagradas Escrituras, sino por el contrario, que nos afiancemos en quienes somos, en lo que somos y hacia dónde vamos. Dios Todopoderoso, dame la habilidad de ser un guerrero que pueda llevar a otros a los pies de Cristo. Que si hay una preocupación de mi vida, sea para llevar a otros a los pies de Cristo, sea para que más gente se convierta al Señor y para que más gente ore y lea las Sagradas Escrituras. Dios Todopoderoso, 2 cosas nos estás pidiendo hoy: comer un alimento diferente, abrir las ventanas de mi casa, orar fuertemente y creer que tú tienes la respuesta para nuestra nación. Te pedimos que nuestra nación sea prosperada por las oraciones de los santos en todas las congregaciones del país, porque nosotros primero levantamos el nombre de Dios por sobre todas las cosas. Señor,
te bendecimos. Repite conmigo, Padre, te bendecimos. México te pone en primer lugar. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Creemos que tú traes bendición a nuestra nación en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.